hay que buscar esta información que es publicada por una página que se llama Nixor, ¿sí? Nixor, es así. Y está ahí un libro que se escribió en 1982, como les decía, y titula Narcotráfico y Política. Y está firmado en los datos elaborados que se tienen por Human Rights, como dice, ¿no? Y de acuerdo a este documento, hacia 1970 es cuando empieza todo este boom, inclusive respondiendo y explicando a temas geopolíticos. Por eso hablamos de los golpes de Estado como un mecanismo de ingresar este crimen en nuestro país, y le atribuyen a los tiempos de Banzer y ahí a ese señor Roca al que hemos conocido. Desde ese momento hasta la fecha, ¿qué se ha hecho? Hay planes que responden y a lo Marianela, que también hay que reforzar una reseña histórica, ya, perfecto, hay que saber la historia, pero no podemos permitir que justamente porque históricamente hemos sido un país vinculado al narcotráfico, ahora estemos peor, o que cada año que pase estemos ingresando en una esfera cada vez más engorrosa debido al narcotráfico. Aquí hay que entender algo: desde el momento en que se cambió la política pública de la lucha contra el narcotráfico, se nacionalizó esta lucha contra el crimen organizado, que es un crimen que tú mismo lo has dicho, global, internacional, con recursos infinitos, con armamento infinito, prácticamente con armamento de guerra. Entonces prácticamente que un Estado solo luche contra este crimen mundial no va a tener resultados, y por eso tenemos justamente a una persona que se escapó, porque no hay coordinación e interdicción con las agencias, con los países y con los que realmente tienen la inteligencia para hacerle frente a este flagelo. Por eso hoy por hoy Bolivia es el paraíso de los narcotraficantes, porque no nos comunicamos con nadie en la región. ¿Quién sabe? Debemos guardar un equilibrio, una transparencia desde el programa. Si tomamos el informe de las Naciones Unidas del departamento correspondiente para América Latina, resulta que el primer país productor, no solamente de la hoja de coca, sino de narcotráfico, de sustancias controladas, es Colombia. El segundo país es Perú. Y lamentablemente nos toca a los bolivianos ser el tercer lugar. Entonces no estamos hablando de un tema sencillamente del Estado boliviano, sí de un tema de carácter internacional con connotación de participación de estados y de gobiernos. Pero es importante también reflexionar qué será en este momento la preocupación. La preocupación es muy puntual. El Estado ha sido perforado en el Servicio de Registro Civil Ceresi, porque se ha emitido a un narcotraficante un certificado de nacimiento. El Estado ha sido perforado en el Servicio General de Identificación Personal SEGIP, porque ha extendido un carnet de identidad. El Estado ha sido perforado en la Dirección Nacional de Migración, porque ha entregado un pasaporte. Pero el Estado ha sido afectado y está siendo afectado en su seguridad nacional, y que es tuición de una institución como es la Policía Boliviana. Pero no es a ver, el Estado ha sido perforado en diversas instituciones, eso está claro, SEGIP, etcétera, etcétera. Pero también el informe del ministro de Castillo ha sido de que las mayores fábricas de narcotráfico, de droga, están en el trópico. ¿No? Eso hay que diferenciar. No es un país narcotraficante, somos productores, pero son lugares aislados, como el Chapare, alguna parte de Santa Cruz, alguna parte de Beni. O sea, eso tiene que ser. Cuando yo le escucho hablar a Evo Morales, le escucho hablar defendiendo a Evo Morales, yo digo, ¿con qué moral son los que hablan, protestan, cuando ellos son los productores, ellos son los que venden la materia prima para que se produzca el narcotráfico? Claro, yo comparto, Rafael, pero hay un tema más delicado todavía. De acuerdo a estos informes y el informe también de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico en Bolivia, han colocado más de 3.000 operativos en nuestro país. Se supone que 3.000 operativos es demasiado expectable, es demasiado contundente, estadística numéricamente, pero así como son 3.000 operativos o más en Bolivia, la clave es el resultado. ¿Cuánto
en estos 3.000 o más operativos se tiene como resultado secuestrado estas sustancias controladas. Este es un problema que seguramente todavía nos llevará a mayor análisis, porque tenemos que garantizar, si hay operativos donde se encuentran a partícipes en el narcotráfico, como el caso señor Marcet, otros también, pero el resultado debe ser el ejemplo que sí el operativo ha sido efectivo y en salvaguarda de la integridad y la vida de los bolivianos. En aras de la seguridad del Estado, yo considero que es necesario y urgente ser objetivos en el manejo de la información y de pronto reeditar lo que teníamos en esa época de 1982. Si me permiten mostrar en pantalla, por favor, cómo se hacían las listas de quienes estaban involucrados, hasta qué niveles en el narcotráfico, si estaban en niveles de gobierno, en grados de parentesco, por ejemplo. También necesitamos ver, no creo que no está ahí en la pantalla la imagen que he pedido. Después necesitamos también establecer qué niveles de autoridades, hasta dónde se ha penetrado con la complicidad que haya, por ejemplo, en la policía, ¿no? O en Fuerzas Armadas. ¿Qué otras entidades participan de ese encubrimiento a este flagelo? No solamente a nuestra sociedad como Bolivia, es a todo el mundo, porque es un crimen organizado global. Ahora, lo otro que hay que reflexionar, ¿en qué nivel también la sociedad es parte de este sistema? ¿Por qué ante una recompensa ofrecida no se denuncia? O, es más, no necesitaríamos, si conocemos a esas personas, de tener una recompensa para denunciar. Hay protección de testigos, que el Estado debe fortalecer esa instancia institucional y jurídica para que no necesariamente ofrezcas plata para denunciar a un criminal, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí también tenemos que reflexionar en el ámbito social. El tema de la protección de testigos, creo que nadie va a delatar nada por lo que ha pasado con el último testigo protegido. Pero por otro lado, aquí hay que preguntar cómo está funcionando el Estado con la política pública como tal. El CONALTID antes era la máxima instancia para diseñar la política pública de lucha contra el narcotráfico. Hoy es el CPI. Le cambiaron el nombre, siguen siendo los mismos actores, encabezado por el presidente, vicepresidente y ministros en cuestión. La pregunta es, ¿cuántas veces se ha reunido el CONALTID? No ha tenido reuniones. Ya llevamos 2 años. Hemos mandado peticiones de informe para saber si el CPI se ha podido reunir. No ha podido trazar el norte de la política pública. No, que no hay reuniones. Por lo tanto, nadie traza cómo se va a hacer la lucha como tal. Y esa es una falencia gigantesca que tiene el gobierno, que tiene la dirección y la coordinación, que tiene que justamente dar la coordinación internacional y la interdicción que también nos falta. Entonces, falta la voluntad política desde gobierno para trazar el norte de cómo tiene que ser la lucha contra el crimen organizado en todas sus caras. Para mí es muy preocupante que Bolivia figure en los primeros lugares de los países que producen droga, ¿no? Segundo, datos, yo no me invento, son datos aprendidos. En este tema de Marcet, aprendidos 17, investigados 35, inmuebles secuestrados 10, etcétera. O sea, aprienden a los ISPIs, pero no a los peces gordos. Sacan toneladas de droga del aeropuerto de Virubiru hacia el otro lado, aprendidos los estibadores. Hay avionetas que vuelan a Chile, Argentina, Paraguay, aprendidos solamente a los hechos. O sea, no lo pueden aprender a los peces gordos. Yo estoy viendo, leyendo las estadísticas, no me estoy inventando absolutamente nada. Están aprendiendo, deteniendo a los ISPIs, no a los peces gordos. Los peces gordos hasta creo que pueden jugar en la selección boliviana y comprarse equipos de la primera división. Creo que es un tema delicado, transversal, está conectado a la vida internacional, pero afecta a la vida nacional. El tema de Marcet ha generado, y esperemos que permita que tanto gobernantes y gobernados podamos asumir un comportamiento directo de una lucha contra el narcotráfico. Tal vez a veces interpelamos a nuestros gobernantes, pero nosotros aún estamos permitiendo hacia las bases. Yo quiero contarles, yo soy un docente.
soy maestro de educación y lamentablemente en las escuelas, en los colegios ya se consume o marihuana o sustancias controladas. Entonces, no solamente ha perforado instituciones que emiten certificado de nacimiento, carnet de identidad, pasaporte, etcétera, etcétera. También está perforando sistemas educativos donde están nuestros niños, nuestras niñas y donde están nuestros jóvenes y señoritas. Cuidemos mucho este tema que lamentablemente afecta a la estabilidad de un país, la seguridad de un país, pero la vida y la salud de nuestra niñez y nuestra juventud. La responsabilidad social, ¿no? Cuando al principio yo empezaba con la reflexión de la Constitución, por ejemplo, con el artículo 108, la obligación es de todas y de todos. Hay que leer estas obligaciones y hay que ponerlas en práctica. Así que, como decían, es transversal en efecto, pero tampoco, después de ensañarse así parcialmente con algunos elementos, después pretendan el equilibrio. La Constitución misma nos dice que tenemos derecho a información completa. Todas las cosas hay que ponerlas en un contexto histórico y eso nos va a permitir evidenciar, por ejemplo, los modus operandi siguen siendo los mismos. El nivel de involucramiento, no solamente de autoridades públicas, sino también de la misma sociedad, existe, porque tiene que ver con la economía. ¿Por qué hay inseguridad para nuestros hijos y nuestras hijas? Si revisamos los datos de violencias en las mujeres, el no pago de asistencia a las guaguas, todos esos elementos exponen a nuestros hijos y a nuestra misma población a este tipo de flagelos del crimen organizado internacional. Lo que ha dejado, yo creo, el señor Marcet es la muestra de que si hay un error debiera ser enmendado desde el gobierno. Aquí ha pasado un error. Hay un claro error. Si antes, por la fuga de un personaje, cayó un ministro, estamos hablando del señor Belaunde y el señor Moldis, que era ministro de gobierno en ese entonces, que duró 3 meses, hoy por hoy se fuga Marcet, pero el ministro de gobierno, que comete errores haciendo tremendos shows de búsqueda de Marcet, pero sin resultado alguno, creo que insistir en el error produce mayores consecuencias o nefastas consecuencias. Por eso el presidente debió haber tomado una decisión antes de que este sea realmente la más grande mancha de su gestión. A ver, no solamente es un tema política, ¿no? Porque quien ha sacado a la DEA del país es Evo Morales. Evo Morales suspendió las actividades de la DEA en Bolivia. Seguramente van a decir, pero por soberanía, la soberanía del pueblo. Sí. ¿Sacándole hemos mejorado la lucha contra el narcotráfico? No. También es parte de este tema de que penetre, es el tema de la justicia, porque los peces gordos no están en la cárcel. También es el tema de la justicia y la policía. La policía no puede capturar al narcotraficante que está buscado por la DEA. O sea, insisto en que ha penetrado ante el Estado el narcotráfico y es hora que las estructuras, los gobernantes, ya de una vez por todas pesquen, detengan al señor Marcet y cumplan con su función. Bien, yo creo que es importante entender desde el programa que Bolivia, si bien cuenta con una estrategia de lucha contra el narcotráfico y el control de cultivos excedentarios de hoja de coca en el país, pero creo que estos planes, lamentablemente, alguien decía, como es la CONALTI, donde participan varios ministerios. Ex-CONALTI, creo, no definitivamente, pero creo que es importante entender que la sociedad organizada debe ser partícipe. Modelos para seguridad interna de país, la participación de la estructura social es determinante, porque si solo participa la estructura institucional reconocida y no la estructura social legítima, entonces vamos a seguir teniendo estos desafíos. Por ello creo que yo veo que este plan o esta estrategia de lucha contra el narcotráfico vigente hasta el 2020, los resultados lamentablemente son negativos en contra de nuestro país. Y creo que eso no solamente es para los gobernantes, también para los gobernados. Y lamentablemente esto debe de ajustarse. Yo pienso que si bien existe un trabajo institucional, esta debe acatarse. A veces se escribe y no se cumple, así como que hacemos con la misma Constitución, ¿no? Entonces, en aras de la soberanía no podemos pedir la intervención de ajenos. ¿Dónde está la conciencia de uno? ¿Dónde está la conciencia del pueblo? No podemos fomentar a seguir
generando una sociedad donde no se autoobligue a cuidar de sí misma también. La lógica de la Constitución en la construcción del Estado plurinacional es absolutamente diferente de lo que en este escenario hoy día se expone. Yo los invito a seguir reflexionando, en tanto nosotros aquí en A mí no me nadie vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con ustedes.